se llama Origen de los continentes. Hablar del origen de los continentes para nosotros es centrarnos en lo que nos llama un desarrollo que lo presenta el físico meteorólogo alemán, ¿no? Alfred Wegener. Entonces, él presenta la teoría más cercana, como dicen, ¿no?, algunos, la más aceptada, ¿ya? De los cuales vamos a plantearnos e iniciamos con la siguiente pregunta. ¿Habrá indicios de pensar de cómo nuestro continente, la Tierra, que hoy lo vemos como parecidos rompecabezas, algún día habrán estado en uno solo? ¿No? Entonces, eso es lo que vamos a ver entonces estudiando el origen de los continentes. Albert Wegener presenta, como le decía, su teoría o la hipótesis en el año 1912. Para él, sugiere que la Tierra hace 300 millones de años atrás aproximadamente, así como él lo entiende, debe haber tenido una forma. Y hace 300 millones de años atrás aproximadamente debe haber sido formado un supercontinente. Y obviamente hacia más atrás debe haber sido también ese supercontinente. Entonces, este Pangea, como lo entiende él, es el nombre que le atribuye el llamado supercontinente. Entonces, si hay un Pangea, si hay un solo continente, asimismo también hay un solo océano, el cual es llamado Pantalasa, ¿no? Ese es el nombre que se le va a dar. Si por un lado tenemos la Tierra, que es Pangea, un supercontinente, la parte del agua, un único océano llamado Pantalasa. Entonces, vemos esta hipótesis o teoría de la traslación continental. Así se le conoce a su teoría de él. La teoría de traslación continental, o también conocido como derivación continental, que también se le da esos nombres, es para hablar de esta teoría de los cuales nosotros vamos a presentar la primera hipótesis o la primera teoría. Entonces, se sostiene, dice que era un solo bloque llamado Pangea, pero después pasó aproximadamente en unos 200 millones de años, de los cuales este Pangea va a ser dividido en dos bloques. ¿Ya? En dos, digamos, va a tener una división. Entonces, ante esta división de bloques, finalmente él entiende de que ahí se forman como dos bloques continentales. Uno que se va al norte, llamado la Eurasia, y uno que se va al sur, llamado Gondwana, ¿no? Este es el nombre que le va dando, ¿ya?, de la parte norte y la parte sur. Y como él lo entiende, dice, hace 200 millones de años atrás, debe haber estado en Norteamérica, ¿ya?, de todo lo que nosotros consideramos, en Norteamérica, Europa, Asia y Groenlandia deben haber sido un solo bloque, la parte norte, la parte de la Eurasia, ¿no?, como él lo va entendiendo. Y en la parte sur, Gondwana sería el que va a comprender la parte sur. Entonces, él dice, no, ahí debe haber estado lo que es América Central, América del Sur, África, India, Antártida y Australia. Esto lo que se va a dar es la división de la parte sur. En esos tiempos, él entiende de esta manera, él dice, ¿no? Entre ellos, entre estos dos bloques, se va formando un mar. Ese mar que se va formando hace 200 millones de años atrás es llamado el mar Tetis, ¿no?, que se formó juntos con esta división, con esta, digamos, fricción que van a tener estos dos bloques, ¿ya?, de continentes. Y hoy es conocido como el mar Mediterráneo, ¿no?, para poder tal vez hacerlo más cercano y más céntrico el estudio. Pasando este punto, ¿ya?, aquí tenemos el Pangea y su división. Aquí tenemos ya la división de la Eurasia con Gondwana, ¿ya?, las dos partes, digamos, norte y sur, ¿ya? Y aquí podemos ver ya. Entonces, pasaron mucho más adelante, ya no solamente 200 millones, ahora pasa más adelante, ahora estamos hablando de 135 millones de años atrás. Entonces, se sobreentiende que ahí ya se va formando, dice él, lo que es el Océano Índico y el Océano Atlántico. Entonces, por lo menos él empieza a entender ya que hay una formación, ¿ya? Y ahí empieza a hablar la separación también que se va dando América del Sur del África, ¿no? América del Sur y América Central. Entonces se va dando una separación del África. Entonces, toda esta formación, como él lo va entendiendo, lo va plasmando en su teoría, él dice, no, hace 65 millones, o sea, más adelante todavía ya entiende, dice, que la Antártida también ha tenido una separación de la parte sur de Gondwana, o sea, se ha ido desplazando.
de tal manera que se convirtió allá y lo que es hoy en día conocemos como el Polo Sur. Y finalmente también, así como algunos se van, dice, separando, algunos también se van uniendo. Y finalmente, dice, no, la India se unió definitivamente al Asia, mientras Groenlandia se terminaba de formar. Ahora, ¿cómo es lo que lo presenta él? ¿Dónde está su centro de su explicación de esta teoría? Donde él presenta, ¿ya? Este meteorólogo alemán, él presenta, o Wenneger, conocido, dice que mientras la Tierra tiene el movimiento de rotación, en este movimiento de rotación es lo que se va dando el movimiento de este Pangea y finalmente para llegar a ser formándose en otros continentes o desprendiéndose hasta finalmente cómo se logró formar después de miles de años, hasta lo que hoy en día conocemos. Esa es la forma y la explicación que él da, ¿no? Y el punto principal que él pone es el movimiento de rotación. Así lo presenta Wenneger. Ahora, pasa más adelante, ¿ya? Pasamos más adelante, dice, ¿no? Ya habla de 40.000 años, ya obviamente más adelante. Hace 40.000 años atrás, dice él, los continentes fueron desplazándose ya hasta ocupar su situación actual, como lo entendemos. Y Sudamérica, que había quedado aislada, finalmente logra, de la fragmentación de Gondwana, finalmente logra unirse con lo que va a ser Norteamérica. Sudamérica y Norteamérica finalmente van a tener una unión, conocido todo lo que hoy en día conocemos como América Central. Logra tener esa unión. Ahora, una de las preguntas que le haríamos a esta teoría sería, si pasaron miles de años, o millones de años para que logran formarse o logran desprenderse con este movimiento de rotación, nosotros entendemos que el movimiento de rotación todavía continúa. Entonces se podría, tomando esta teoría, entonces va a pasar unos millones de años para que la Tierra tenga otra variación, entonces sobreentendería que sí, ¿no? Porque aquí él presenta que hace 40.000 el continente está con lo que tenemos, pero entonces tendría que pasar bastante tiempo o digamos unos millones de años, por lo menos 1.000.000 o 2, para que pueda tener una variación el clima, digamos, la forma de la Tierra, porque él comenta de que así ha sido la formación ya desde un supercontinente hasta lo que tenemos el día de hoy. Aquí tenemos de una manera tal vez más, digamos, resumida, en forma de gráfico, ya de cómo se dio hace 3 millones, 2 millones, o perdón, 300 millones, después a 200 millones de años atrás, donde finalmente como el Pangea, ¿no? Y después había el Pantalasa, lo que es el único continente y el único océano, finalmente dio origen a lo que es el Gondwana, el sur, y la Eurasia, lo que es el norte. Y finalmente hace 65 millones o 40 millones ya, o 40.000, perdón, 40.000 años, finalmente dio el origen donde ya terminaría como hoy en día conocemos, la separación de los continentes. Esa gran masa, ya, aquí vemos otro ejemplo, esa gran masa que se fragmentó, en trozos se desplazaron, dicen, los fondos océanos, dando lugar a los continentes tal cual hoy lo conocemos también, ¿no? Y eso está hablando de la formación de los océanos, finalmente cómo se han ido dando, ¿ya? De 300 millones a 120 millones de años atrás, a 60 millones, y finalmente cómo quedó en la actualidad. Finalmente la separación y todo lo demás, y finalmente esto es lo real que tenemos, ¿no? De los océanos, ¿no? Pacífico, Índico, Atlántico, ¿ya? Lo que tenemos ahí. Hasta aquí. Vamos a presentar preguntas. ¿Ya? Presentamos, por favor, entonces, ahora sí, todas las preguntas necesarias con la primera. Ya, vamos a presentar con la primera, ¿ya? Ya, hasta aquí. Antes de pasar al otro de la teoría tectónica de placas, terminamos en esta parte. ¿Alguna pregunta con referente? Profe, Edward. Sí, le escucho. ¿es la única teoría que ha sido presentada hasta la actualidad? No, hay varias. Por lo menos el día de hoy te va a presentar dos fuertes. Claro que, ¿por qué las otras tal vez no lo estudian mucho o no lo desarrollan mucho? Porque tiene menos credibilidad.
recuérdate que una teoría, por ejemplo, yo hago un estudio y yo lo presento como teoría, entonces esto va a dar unos análisis y si tiene cierta cercanía lo van a mandar a estudios, si no tiene tanta cercanía simplemente queda como teoría y lo van descartando, que ahí lo tienen como un archivo, simplemente no lo tocan, ¿no? Pero sí hay muchas teorías. Son las teorías más aceptadas son las que se estudian. Pero y aún así, no ha sido comprobado 100%. Por eso sigue siendo teoría o sigue siendo hipótesis, ¿no? Profe, Aclara ¿cuál un sería poco. su teoría acerca del origen? Ahora, el tema está que para uno plasmar, ahora ahí viene, ¿no? Si tú me preguntaras cuál sería mi teoría, ella es difícil, pues yo tendría que seguirme a los estudios con toda sinceridad. Porque uno tendría, para sacar una teoría, uno tiene que plasmar y hacer estudios, ¿no? Hacer unos estudios y ser conocedor, aparte de estos temas. Por ejemplo, es el caso de Wenneger. Wenner no era cualquier persona. Wenneger era meteorólogo y a la misma vez él era físico. O sea, por lo menos, por eso su teoría, si no, yo podría presentar cualquier teoría y al final de cuentas todo lo van a descartar porque no tendría peso. El caso de Wenneger lo presenta porque de una otra manera él presenta argumentos. Puede ser que no esté comprobado, pero por lo menos presenta argumentos. ¿Ya? Argumentos que son de peso, lo llaman, ¿no? Aún así, cuando presenta argumentos de peso, todavía no ha sido comprobado. Por eso es lo que se conoce todavía como una teoría. O sea, hasta la actualidad no hay ninguna, digamos, ciencia comprobada que diga así es. Pero esto es la más cercana. Es como la teoría de Darwin. Darwin no es, no es, se llama por eso la teoría darwinista o la teoría neodarwinista, que son teorías, no necesariamente ha sido comprobada, pero son las más cercanas que tal vez explican y coinciden en algunos puntos. O puede coincidir la mayoría, ¿no? O puede coincidir todo, pero el detalle está que como no ha sido en cierta manera comprobada, pasado los argumentos rigurosos de la ciencia, con su comprobación, hipótesis, propiamente repetitivo y hasta ser ley o principio y ley, hasta que no pasa todos esos procesos, finalmente no es, digamos, una ley propiamente, ¿no? Con el nombre. Sigue quedándose todavía como teoría. Por eso a la termodinámica, cuando ustedes estudian, por ejemplo, no lo llaman teoría de termodinámica. Habrá llamándose teoría de termodinámica en algún momento, pero cuando ya fue pasando los procesos rigurosos que la misma ciencia ha puesto, entonces finalmente ahora lo llaman la ley de la termodinámica porque ya sí fue comprobado. Y esto sí tiene algo de peso. Una teoría está en proceso, ya aclarando, y esto también está en proceso, ¿no? Aunque puede ser la más cercana o puede ser la que mejor explica, aún así no quita que sigue siendo teoría. ¿Alguna pregunta, por favor? Profesor, Sí, le escucho. hay temas que usted no ha explicado y simplemente han mandado por intranet. ¿También van a venir en el examen o simplemente sea como una A materia ver, de apoyo? ¿cuál de ellos, por favor? A ver, me gustaría, Silva. Como cartografía. Ah, no, cartografía no viene. No, Solamente viene lo que usted explica nomás. sí, de preferencia estoy tratando de eso, porque ya tú mismo sabes, ¿no, Silva? Y gracias, buena aclaración, Silva. Tal vez venga uno de los otros temas, posiblemente, ¿no? Pero va a tratar de ser mínimo, bien raro. Porque si bien es cierto, el alumno debe tener las preguntas de lo que ya ha llevado, ¿no? Ahora, en el tema de usted de Alfa, sobre todo los que han estado ya el año pasado de Alfa 1, no creo que tenga inconveniente, ¿no? Porque son temas que se han ido repitiendo ya. Son temas que ya lo han ido trabajando. ¿Ya? Entonces, yo creo, bueno, la pregunta, y ahora sí termino respondiendo, van a tratar de venir las preguntas que son, digamos, las que más se ha trabajado. ¿Ya? Esas son las que va a venir. Las más fáciles. No tanto fácil idea porque conoce, ¿no? Yo creo que las que tienen más relevancia y las que sí se ha podido desarrollar en clase, ¿no? Por ejemplo, hay una pregunta, no me recuerdo que no hemos desarrollado, pero yo he visto conveniente de ponerlo, por ejemplo, ¿no? Yo no digo que está ahí, ¿eh? O que lo puedo poner, ¿no? Un ejemplo. El tema de cartografía, por ejemplo, podría poner, ¿no? Hay un punto en común, ¿ya? Que nos sirve para los trazos o que nos sirve en armar un plano, ¿no? Algo simple puede ser una pregunta que ahorita se me viene a la mente, ¿eh? Entonces, y puede haber alternativa, ¿no?
Puede haber ahí lineal, coordenadas, o sea, algo así. Ya, con estas dos alternativas, ¿cuál sería la respuesta? Ese punto en común que nos sirve. ¿Sabes que hay un punto, ya, cuando se habla de cartografía, estamos hablando de planos? Entonces, eso es como situarse en la eje de las abscisas y de la, ¿no? De lo que está hablando de las X y de la Y, lo conoce, la Y, lo conoce. Entonces, entre las coordenadas siempre va a haber un punto que se va trazando. ¿Ya? ¿Cómo sería? Es una coordenada propiamente, ¿no? Entonces, en un plano, el punto en común es una coordenada. Yo creo que algunas veces sí lo deben haber trabajado en años anteriores esto. Salvo que puede venir temas así, ¿no? Porque ya lo han trabajado años anteriores. Aunque ahora no lo hemos desarrollado, aunque solamente vino teoría, pero quiere decir que es un tema bastante sencillo porque ya lo han trabajado años anteriores. Algo así. A ver, con referente a este punto, para pasar ya, para continuar, ¿alguna pregunta? Yasherly, Camila. Ay, No, todo bien, profesor. No, nada, profe, no. nada, ya. Vamos entonces, continuamos. Entonces tenemos el siguiente. La teoría que voy a presentar a continuación no contradice. Eso sí quiero aclararlo. No contradice. No hay como otros lugares que a veces las teorías se contradicen. En este caso, estas teorías no se contradicen. Más bien la teoría tectónica de placas, ¿ya? O la teoría de placas, o mejor conocido como la hipótesis tectónica de placas también, esta teoría no contradice. Esta teoría complementa a lo que ya dijo la otra teoría de traslación continental o derivación continental, solamente complementa. ¿De qué manera lo complementa? Y aquí lo vamos a estudiar, como esto se habla de movimiento de placas, entonces esto tiene que ver mucho con los estudios de la geodinámica. Entonces vamos a plantearnos de esta manera. El norteamericano Harry Hist, él lo plantea de esta manera. Él dice, ¿no? Esta corteza que está conformada por la variedad de bloques, y a eso lo llaman las placas, van interactuando, obviamente, en movimientos, para hacerlo más sencillo, en movimientos en diferentes direcciones, a veces en misma dirección, de tal manera que pueda haber una separación o puede haber una unión entre movimiento y de tal manera que un choque de la placa continental, de tal manera que uno se eleva y el otro obviamente se va para la parte de abajo. O sea, uno se hunde y uno de ellos se hace las famosas ondulaciones o los famosos levantamientos o plegamientos también que lo conocen, ¿no? Ahorita lo vamos a ver con un gráfico eso. Y hay otras maneras que se van en ambas direcciones con las famosas fricciones, fracturas, de tal manera que en estas fracturas, también a veces con los temblores, los terremotos, hace que de estas fracturas, ¿no? Aberturas en todo caso. Muy bien, eso lo vamos a ver dentro de un momento con ejemplos. Ya, eso se habla del movimiento. ¿Estos movimientos de qué ha servido? Dicen, ¿no? Estos movimientos hablan de que estas placas en sí, en cierta manera, han hecho que haya una separación. Entonces, según esta teoría, tampoco está rechazando que la Tierra ha sido uno solo antiguamente. Entonces, prácticamente lo que está diciendo, ¿no? Cómo se ha ido separando a los procesos que lo va entendiendo esta teoría. Entonces, para ellos, él habla desde el punto de las placas tectónicas y presenta las placas tectónicas en la actualidad, ¿no? Las más conocidas, sobre todo, las placas tectónicas o las más grandes que hay, ¿ya? O las que más se ha estudiado, ¿ya? Y la que más nosotros tenemos cercano, digamos, a todo el continente Sudamérica y propiamente el Perú, estamos hablando de la placa de Nazca, ¿no? Entonces, la placa de Nazca, los Cocos, Juan Fuga, Filipinas, Antillas, Arábica, Antártida, Pacífica, Indo-Australiana, Africana, Euroasiática y Americana. Son las placas tectónicas más conocidas que lo vamos a ver aquí en gráfico. Entonces, estas placas tectónicas, aquí lo podemos ver, y la que tenemos más cercanas a, digamos, al continente sudamericano por la parte oeste, entonces tenemos la placa de Nazca. Entonces, estas placas en cierta manera también hacen, dice, de choques, ¿ya? Originan obviamente temblores, terremotos, y obviamente y también esto han tenido sus procesos también que con el tiempo se han ido separando y todo lo demás. Eso lo va a plantear de esta manera, ¿ya? Entonces, ahí se han dado, dice, con estas placas donde se alejan, conocido como dorsales oceánicas,
Otro lo conoce como zona de subducción, cuando van en una misma dirección y se chocan. Y otra se llama las fallas transformantes, cuando de una u otra manera, de forma lateral, se dan los movimientos. No lo entiendo bien, profesor. Ya está. Con el gráfico lo vamos a ir entendiendo un poquito mejor. ¿Ya? Aquí está. Aquí en el gráfico lo podemos entender de qué manera se mueven estas placas. Aquí uno vemos la separación. ¿Ya? Aquí vemos la separación. Esta separación a veces se da con los movimientos. Algunas veces se da la famosa colisión, o también cuando van las placas en un punto en común donde se van a encontrar, de tal manera que uno de ellos se hunde, aquí podemos ver, y uno de ellos se sobrepone, uno se va hacia arriba. Entonces, mientras que uno se hunde, disculpen, mientras que uno se hunde, uno de ellos se va hacia arriba, ¿no? Se sobrepone. Entonces, en la parte de la corteza terrestre, a veces vemos los famosos plegamientos, ondulaciones, ¿ya? Que lo vemos en levantamientos. Y la otra parte son de forma lateral, van en sentido contrario, los movimientos de la Tierra. Y de tal manera que hay una fricción, una fractura, ¿ya? Una fractura. ¿Ya? Esa también se dan movimientos. ¿Cómo se origina, profesor, esos movimientos? Ahí está, aquí está uno de ellos. Se dan uno de los movimientos cuando en la parte, y aquí vemos la parte inferior, como dice una parte donde está en el manto, hay una temperatura alta, ¿ya? De donde finalmente se va a formar el magma, y el magma, se sobreentiende que aquí lo que ve en el gráfico no está dividido, vamos a suponer, no está dividido, todo lo que es rojo, es el manto, está uno solo, y finalmente de ahí, por ahí va a salir el magma, de tal manera que va a dividir en dos, ¿no? Y esto se da los famosos movimientos de continentes, y ahí, esa es una de las formas que tal vez ha hecho para que se vayan dividiendo, ¿no? Según cómo lo va presentando esta teoría del movimiento de placas, ¿no? ¿Ya? Ahora, ¿cuándo las placas se separan? Primer punto. Aquí podemos ver, ¿ya? Cómo el magma va yendo, se va elevando y se va dando. En el primer gráfico podemos ver, por favor, aquí, en el gráfico inferior, superior derecho, izquierdo, podemos ver cómo incluso va dándose la dirección, ¿ya? Cómo se va dando la dirección de la Tierra, de lo que ha estado ahí, ¿eh? La dirección de tal manera que sale el magma, ¿no? Y eso también origina la separación. Esa es una manera, ¿no? ¿Por qué se separa? Ahí tenemos una manera. ¿Cómo lo presenta esta teoría? ¿Cómo colisionan? O sea, la segunda que decían, ¿no? ¿Cómo se choca un punto en común? Aquí lo podemos ver. Ya, aquí en el lado derecho, aquí está un poquito mejor explicado, creo, me parece. Mientras por un lado va hacia, digamos, un punto en común, del lado derecho también va a llegar a un punto en común, ¿no? ¿Y qué hacen? Mientras que un lado se va hacia adentro, se podría decir, el otro lado va a tener que sobreponerse. De tal manera que ahí también se va a originar lo que se conoce ya como una ruptura, que se va a la Tierra y así mismo, digamos, la forma de la colisión de las placas entre sí, ¿no? Y ahí dice, ¿no? Mientras que uno se va debajo, la otra placa suele suceder que se va digamos, en la parte externa, ¿no? Hacia arriba. Hasta aquí, vamos a hacer un paréntesis, ¿eh?